Hola, esta es nuestra explicación de los siguientes de los 12 principios de animación. Los que habíamos revisado la clase pasada fueron Squash and Stretch, Anticipation y Staging. Espero que no tengan dudas con esos porque algunos van a retomar algunas especificaciones. De hecho, ahorita los que vamos a checar son Straight Ahead y Pose to Pose, Follow Through and Overlapping Action, Slow In, Slow Out y Arcs. Los otros los vamos a dejar para la siguiente sesión. Entonces, vamos a empezar con este. Straight Ahead and Pose to Pose se divide en dos fragmentos, por así decirlo. A lo que se refiere este principio es cómo ustedes van a realizar cada uno de los dibujos para su animación. Como tal, si lo determinamos de esta manera, Straight Ahead únicamente va a funcionar como tal para animación 2D. Pose to Pose se va a utilizar animación 2D, animación 3D sin diferencia. Pero Straight Ahead es específico de animación 2D. ¿A qué se refiere? Ustedes van a ir animando cada uno de sus frames de uno en uno. Van a hacer el keyframe del cuadro 1, del cuadro 2, del cuadro 3, del cuadro 4 y así sucesivamente. ¿Para qué les va a funcionar este tipo de animación? Usualmente va a ser para efectos, más que nada si van a hacer, por ejemplo, fuego, si van a hacer humo, si tienen un personaje que avienta algo en un lago y empieza a salpicar el agua, para eso les va a funcionar bastante bien. ¿Qué es la característica que van a tener? Cada uno de estos efectos, lo que va a funcionar es que ustedes van a tener su primer dibujo. El segundo dibujo como tal no tiene que ser un cuadro igual, sino que lo único que deben ustedes llevar es la misma dirección física, lo que les está funcionando en el efecto. Por ejemplo, una flama va a tender a ir hacia arriba por el calor. Entonces lo que pueden hacer ustedes es que todo el efecto se va a ir hacia arriba. Si van a proporcionarle un viento, entonces a lo mejor va a tener un viento hacia la derecha, entonces va a ir hacia arriba, un poquito hacia la derecha, se va a ir reacomodando, más o menos como les muestra aquí en la imagen. Si se fijan, el cuadro 1 tiene una pose, el cuadro 2 tiene una distinta, pero sigue la misma dirección. Cuadro 3 no tiene mucho que ver con la primera, pero va tomando la forma del fuego. Esto, como funciona realmente, es porque estos efectos no tienen un seguimiento muy similar, por así decirlo, como un personaje. Ustedes tienen el salto, saben que va la pose neutral, la anticipación, cuando va en el aire, cuando llega en su punto más alto, etc. Aquí no hay como un seguimiento más que la dirección que va a llevar el efecto y fin. Entonces, muchas veces este tipo de efectos ni siquiera se logra hacer in-betweens. Entonces, por eso les va a funcionar bastante bien de esta manera. Lo importante es que ustedes no utilicen personajes para hacerlos con Straight Ahead porque van a tener varios problemas. Puede cambiar el tamaño, puede cambiar la proporción o puede dar la impresión de que su personaje está yendo hacia atrás o está yendo hacia adelante. No van a tener como la facilidad de poderlo animar correctamente. Para esto existe el principio de Pose to Pose, que es prácticamente como hemos estado trabajando a los personajes durante todo el cuatrimestre. Ustedes lo que van a hacer son únicamente las poses clave, más o menos lo mismo que hicimos en el examen. Ustedes van a hacer, por ejemplo, este personaje que va caminando, se detiene, trata de tomar el objeto y lo carga. Ustedes pueden todavía colocar cuadros intermedios para esto, para colocar un movimiento todavía mucho más fluido. Ahorita para esto lo único que tenemos son poses clave que nos van a ayudar realmente a que ustedes puedan tener la pose básica, tener los tiempos definidos y saber que realmente van a funcionar todos los cuadros intermedios que van a hacer. Ahora, a partir de este principio de Pose to Pose, tenemos otro vocabulario aparte, que es este. ¿Ustedes qué es lo que van a hacer? Primero lo que se hacen son los keyframes, que son estas poses clave. Después se hace unos in-betweens, que se conocen como extreme. Son los intermedios entre keyframe y keyframe. Si ustedes necesitan detallar todavía más el movimiento o hacer cosas específicas, se coloca lo que se conocen como los breakdowns. El breakdown va a ser un in-between entre cada keyframe y cada extreme. Entonces les va a ayudar a que el movimiento sea más fluido y sea más detallado. Lo ideal es que ustedes lo vayan haciendo de esta manera, porque si no su personaje se va a ver medio fofo en algunas partes. Les va a dar el problema de que se puede deformar un poco, y eso les va a dar muchísimo más control en general en todas las poses. Ahora, si ustedes ya vieron el video, nos estamos basando ahorita en los videos de Alan Beckett que estuvo haciendo sobre los 12 principios de la animación. Y algo importante aquí vienen marcados por colores, tienen los keyframes, que son las poses muy clave, los extremes ya son un par de detalles, los breakdowns son todos los cuadros que van a ir generando la acción entre cada uno de ellos, para que ustedes puedan hacer el movimiento mucho más fluido. En Pose to Pose, la ventaja que tienen es que ustedes van a saber dónde va a empezar su personaje la acción, dónde la va a terminar. Entonces colocan poses clave igual,
para determinar el viaje. En este caso, en el salto, se va marcando un ligero ángulo en esta zona. Ese ángulo lo que les va a determinar es qué tanto va a girar. Entonces sabemos hasta qué punto va a llegar. En el mismo ejemplo se notaba, si lo hacían en Straight Ahead, ustedes no tienen el control de hasta qué punto va a llegar y se puede detener antes de que llegue al final. Entonces, eso es una razón de que los personajes se hagan en pose to pose. Otra de las razones es que ustedes van a tener poses clave únicamente, son relativamente pocas, y si alguna de estas poses, una o dos, están mal, simplemente modifican una pose, checan que todo sea correcto y empiezan a hacer todo el proceso de in-between. Si ustedes lo comienzan a hacer desde antes, les va a empezar a dar problemas y tienen que corregir muchísimos dibujos. Tengan en cuenta y recuerden siempre que la animación es un proceso que ustedes tienen que hacer lo más rápido que sea posible. El Straight Ahead, quedamos, les va a servir para efectos, únicamente tienen que seguir una curva dinámica, hacia dónde se va a generar el efecto. El fuego se va a ir hacia arriba y hacia un lado. En el caso del salpicón de agua, que se va a ir hacia los lados, primero va hacia arriba, luego va hacia abajo, lo jala la gravedad. Tienen estas explosiones, el humo, ¿qué dirección va a llevar? Lo único que tienen que seguir es ese curso. Y en el caso de los personajes que tengan alguna extremidad extra, que tengan por ejemplo orejas, cola, sombrero, cabello, etc., va a funcionar de esta manera. El personaje se hace pose to pose, ya que tengan cada una de estas poses, estas extremidades o apéndices los van a hacer en Straight Ahead. Va a ser mucho más fácil, porque estas extremidades llevan el siguiente principio de animación, el cual es Follow Through and Overlapping Action. En general, este principio tiene varias connotaciones. La primera es que todo tiene que ver con la inercia. Aquí sí es mucha física lo que deben tomar en cuenta. Obviamente no vamos a calcular fórmulas, pero sí lo que ustedes necesitan saber es más o menos cuál va a ser la masa de sus objetos para saber cómo van a realizar este movimiento. Una cosa que determinan Frank Thomas y Ollie Johnston es que no todas las cosas se detienen al mismo tiempo. Entonces, esto sí va a ser importante. Como tal, lo que necesitamos aquí determinar es qué parte necesitamos que se detenga primero y después cuáles van a ser las partes del cuerpo que permanecen en movimiento y van a ir perdiendo la velocidad poco a poco. ¿Sale? Entonces, algo que sí va a ser muy importante de este principio es precisamente esto. No todas las cosas se detienen al mismo tiempo. Ustedes chequen el video para que vean más o menos cómo funciona esta parte. Ahora, como tal, contiene por lo menos, son dos cosas importantes. El video marcan tres, ahorita les digo bien que es el otro. Lo primero, el follow through, a lo que se refiere es cómo van a hacer que alguna parte del cuerpo permanezca todavía en movimiento. En algunos de los ejemplos que venían en este video, por ejemplo el de la maceta que se mueve y se va jalando la flor, como tal, el follow through es que la maceta se mueve y al final cuando ya se detiene, la flor todavía se sigue tambaleando. A eso se refiere el efecto de follow through. El overlapping a lo que se refiere es cómo va a ser este desplazamiento, qué velocidad va a tomar a partir del cuerpo principal. Entonces, si tenemos que la maceta se mueve a lo mejor en, no sé, digamos ahorita en 5 frames, frame 1, frame 5, la flor a lo mejor se va a empezar a mover en el frame 2 y va a terminar de moverse en el frame 9. Entonces, la velocidad va a ir cambiando según esto, según la fuerza que ustedes le van indicando. En el ejemplo, la flor, se ve que la maceta la están jalando así, como si nada. Si ustedes tomaran la maceta y nada más la van arrastrando muy poco, muy lentamente, porque es lo que va a cambiar, que ustedes la jalen así, o que ustedes la jalen así. Eso es lo que les va a ayudar también a generar el efecto. Entonces, si el movimiento es muy lento, el overlapping va a ser muy poco también. La otra parte a la que se refiere el video es un concepto que se llama drag. Este drag a lo que se refiere es cómo va a modificarse el desplazamiento, qué tan pesado, qué tan ligero va a ser el objeto. Todo eso depende de la masa. Entonces, básicamente eso es lo que van a aplicar en este principio y es muy importante que ustedes sí lo pongan en cualquiera de sus objetos. El siguiente principio se llama Slow In, Slow Out. Es muy importante, este lo pueden aplicar en animación 2D, animación 3D, no hay ningún problema. Lo que va a cambiar es cómo se va a generar. En el caso de esto, lo que se necesita, si se fijan, este primerito, este de aquí, empieza el movimiento muy despacio, después toma una velocidad y cuando llega a este punto, se vuelve a hacer un poco más despacio. Este que tenemos aquí abajo, empieza en una velocidad neutral y termina con la misma velocidad. Entonces, aquí lo que les va a funcionar es tener sus personajes que empiecen un poquito más lento y terminen más lento las acciones. Va a ayudar a que sea mucho más visible su animación de esa manera.
Estas son un ejemplo de unas gráficas de cómo se puede hacer este tipo de efectos de slow in, slow out en elementos y en programas digitales. Esto les va a funcionar para motion graphics, para animación 3D, porque ahí es como lo pueden generar. Siempre a partir de esto les va a generar un plano cartesiano, a partir de los ejes X y Y, o dependiendo del programa, de cada uno de los valores que ustedes tengan y de la línea de tiempo. Entonces lo que nos va indicando aquí es en qué punto inicia, en qué punto termina, cómo va a ir modificándose la velocidad. Si ustedes tienen líneas horizontales, es que la velocidad va a ser constante. Si ustedes empiezan a tener curvas, así como esta, o así como esta, lo que les va a mostrar es una variación en la velocidad. Digo, eso se puede conseguir muy fácil en After Effects, en Maya, en Blender, Cinema 4D, pero para cuando ustedes lo vayan a trabajar en lo que sería un programa de 2D como es Animate, o si se va a hacer cuadro a cuadro de manera tradicional en dibujos, entonces lo que ustedes tienen que hacer es justamente como nos muestra el video de ejemplo. Cada uno de sus dibujos, ¿cómo lo van a generar? Hacen primero su cuadro clave, su siguiente cuadro clave y su último cuadro clave. Una vez que tengan eso, empiezan a hacer los in-betweens, que serían este y sería este. Algo que va a ser importante aquí, entre el cuadro intermedio y estos in-betweens, ups, este lo marqué mal, era acá, perdón. Entre estos cuadros lo que van a hacer es que ustedes van a empezar a colocar más in-betweens. Entonces llevaríamos uno más por aquí, uno más este de acá, que serían estos dos de acá, y se hacen todavía más in-betweens justo aquí al mero inicio y al mero final. Eso les va a ayudar cuando lo lleguemos a checar en el principio de timing, que entre más keyframes tengan, el movimiento se va a ver más lento, entre menos keyframes más separados estén, el movimiento va a dar la impresión de que es mucho más rápido. Entonces, al momento en el que ustedes vayan a animar cualquier personaje, tengan cuidado de eso. Vayan colocando varios keyframes al inicio, vayan colocando varios keyframes al final. Nuestro siguiente principio es uno de los más importantes, se llama arcs, y a lo que se refiere es la trayectoria de cualquier movimiento y de cualquier personaje que ustedes vayan a animar, tiene que ser de manera circular, tiene que ser a manera de una curva. Si ustedes empiezan a hacer movimientos que sean muy rectos, les va a dar la apariencia de que son mecánicos. Si ustedes necesitan hacer una máquina, necesitan hacer un robot, ahí sí les puede funcionar que los movimientos sean rectos, nada más arriba, abajo, derecha, izquierda. Pero cuando vayan a hacer cualquier personaje, tengan cuidado de siempre ir haciendo estas curvaturas. Lo habíamos trabajado también en el ejercicio cuando estábamos haciendo poses dinámicas. Empezamos determinando que lo que va a ser la columna y la pose del personaje necesita llevar una curvatura. Si además de la curvatura de la pose, en cada una de estas partes del personaje, ustedes la acción la hacen con una curvatura, les va a ayudar a que sea todavía más dinámica la acción que van a representar. Entonces prácticamente todo tiene que ser a partir de curvas. Si nos regresamos a cualquiera de los ciclos que habíamos hecho, caminar, correr, ustedes tenían a su personaje, que está haciendo aquí contacto con el suelo, y nos quedamos que íbamos a basarnos principalmente en la cadera, y la cadera iba haciendo esto. Entonces, por mínimo que sea, ahí ya tienen un arco. Si ustedes hacían el ejercicio del salto, que lo teníamos por acá, la misma trayectoria que va a llevar el personaje, ya de por sí es un arco. Entonces, se vería mucho mejor así a que ustedes hagan el movimiento así y así. Eso se va a ver muy falso. Entonces, siempre de preferencia, vayan trazándolo a manera de arcos. Esos serían los principios que vamos a trabajar esta semana. Espero que no tengan dudas. Si tienen cualquier duda, pueden escribirme, las podemos resolver. Y en un momento más, en el siguiente video, les explico bien cómo vamos a trabajar el ejercicio de esta semana.